Hola amigos y amigas, soy César y esto es Viajero del Mundo. Otro de los lugares que sin duda tenemos que conocer es el Cabildo de Buenos Aires. Como les decía, uno de los lugares que tenemos que conocer es el Cabildo. Vamos a conocer su historia, vamos a ver qué es de la historia de la refundación de Buenos Aires y todo lo que podemos ver aquí. La entrada es gratuita. Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Está abierto desde las 10:30 hasta las 18. Se cierra 20 minutos antes. Ingreso general es gratuito.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas al Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Mi nombre es Victoria y yo los irás voy a acompañar por este recorrido que vamos a ir haciendo por el museo. Antes de comenzar con la visita, me gustaría preguntarles si es la primera vez que vienen acá, si ya conocían el Cabildo. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Para todos? ¿Primera vez? Bien. ¿Y son de Buenos Aires? ¿Están de vacaciones? ¿De otros lugares? De vacaciones, soy de Lima, de Perú. Lima, bien. ¿Y ustedes me habían dicho? De Mendoza. Franceses. De Francia, bien. ¿Y por acá? ¿De dónde nos visitan? ¿Son de Buenos Aires? ¿De acá? Bien. Bueno, les cuento un poquito cómo es la dinámica de la visita, qué es lo que vamos a recorrer. La idea es hacer una muy breve introducción aquí en el hall del museo, luego recorrer un poquito las salas de planta baja, donde vamos a hablar principalmente de cuáles eran las funciones de los cabildos durante el periodo colonial, quiénes eran las personas que trabajaban en los cabildos y cómo era la sociedad de la época también. Para luego pasar a quizás la historia más importante que cuenta este museo, que tiene que ver sobre todo con un día en particular, el 25 de mayo de 1810, que da inicio al proceso revolucionario de 1810 y posteriormente a la declaración de independencia en estos territorios. Y como es la historia más importante que se cuenta aquí en el Museo del Cabildo, porque esa reunión tuvo lugar aquí en este edificio, quizás, aunque uno no conozca este museo, cuando nombran al Cabildo de Buenos Aires, con lo primero que se lo asocia es con esa fecha, con esa reunión, con ese 25 de mayo. Y lo que no se conoce tanto de la historia de esta institución es que en el año 1810, que es el año en el cual empieza esa revolución, el Cabildo ya tenía más de 200 años en la ciudad. De hecho, era una de las primeras instituciones, de las instituciones más antiguas de Buenos Aires, y eso no era casual, porque cuando los españoles fundaban nuevas ciudades en América, la construcción de un cabildo era un requisito administrativo que estaba establecido en las leyes indianas de esa época. Por eso, si tenemos que hablar del origen del Cabildo de Buenos Aires, nos tenemos que ir hasta el año mismo de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que es el año 1580, cuando Juan de Garay, junto con otro grupo de españoles, en lo que hoy conocemos como la Plaza de Mayo, fundan esta ciudad y le ponen un nombre un poquito más largo que Buenos Aires. La ciudad en un principio se va a llamar Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Y la gente lo que hace con el paso del tiempo es adoptar el nombre del puerto, al ser una ciudad portuaria, y de ahí queda el nombre Buenos Aires, que es como la conocemos hoy en día. Y la idea era empezar la visita aquí en el hall para que podamos ver este plano que tenemos. La ciudad empieza siendo mucho más pequeña de lo que la conocemos hoy en día. Podemos ver acá algunos de sus límites, de sus dimensiones. De hecho, la comparaban con una aldea a esta ciudad en un principio. Un poco vamos a ver con los límites actuales cuáles eran las dimensiones de la Buenos Aires colonial. Hacia el sur la ciudad llegaba donde hoy está el Parque Lezama, en el barrio de San Telmo. Ahí dejaba de estar urbanizada la ciudad, venían unas zonas de quintas y luego se chocaba con el riachuelo, con un límite natural. Y en el norte el límite era el actual barrio de La Recoleta. Hacia el oeste, para arriba, donde está la 9 de julio, el obelisco, 3 cuadras más allá de la 9 de julio terminaba la ciudad, y hacia el este había un límite natural que era el Río de la Plata, pero que hay que hacer una aclaración. En la época colonial el Río de la Plata llegaba justo detrás de la Plaza de Mayo. La gente cruzaba la plaza y se chocaba con la orilla del río. Hoy, como verán, hay que caminar mucho acá para ver un poquito de agua en la ciudad. Está toda la construcción de Puerto Madero y terreno que fue perdiendo el Río de la Plata. En 1776 va a haber un cambio muy importante para la ciudad, porque en ese año se llevan adelante las reformas borbónicas, unas reformas administrativas que hace la corona española, y crean nuevos virreinatos y capitanías generales en América. En ese año se va a crear el virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires va a ser declarada la capital de ese nuevo virreinato. Entonces va a empezar a crecer rápidamente, un crecimiento comercial, demográfico, y no va a parar de crecer, y hasta en 1810, que es el año de la Revolución, se calcula que acá en la ciudad vivían aproximadamente casi 60.000 personas, lo cual para la época era un número bastante elevado, y ya se había posicionado después de Lima como la segunda ciudad en importancia en todo lo que era la región austral, digamos, del Imperio Español. Y finalmente, de este plano, yo les quería mostrar
el rectángulo azul que tenemos acá, que es el centro cívico que van a establecer los españoles en 1580, cuando fundan la ciudad, y que es la traza típica que tenían todas las ciudades coloniales de la época. Esto también era típico de los españoles, de llegar a una nueva ciudad, establecer un solar para la construcción de la plaza mayor, que era la plaza principal, y alrededor de la plaza tenían que estar todas estas instituciones de gobierno. Exactamente. Decíamos recién el cabildo, que era requisito administrativo, pero también la iglesia, que era la otra institución importante de la época. Y en el caso de Buenos Aires, como era una ciudad puerto, decíamos recién la cercanía con el Río de la Plata, se construyó también un fuerte de piedra a los alrededores de esta plaza. Y adentro de ese fuerte de piedra era donde en un primer momento estaban los gobernadores, luego pasaron a estar los virreyes después de 1776 y después de 1810 los gobiernos revolucionarios, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Les quería mostrar este centro cívico porque si bien acá transcurría la mayor actividad política de la época, se mantiene hasta nuestros días. La Plaza Mayor hoy es la Plaza de Mayo y sigue siendo la plaza más importante que tiene la ciudad. El Cabildo, si bien ya no es Cabildo, ahora vamos a ver cuáles eran las funciones que tenía antes y hoy es un museo, está en el solar que le fue asignado por los españoles en 1580, lo mismo que la iglesia, que luego se transformó en la Catedral Metropolitana, y este fuerte de piedra, que era la residencia del poder, hoy es la Casa Rosada y sigue siendo la sede del poder aquí en la ciudad. Y esto también lo podemos ver en otras ciudades, no sé si les pasa cuando viajan o cuando se van de vacaciones a un lugar nuevo, buscar en el mapa siempre cuál es la plaza principal, porque alrededor tenemos la municipalidad, el Banco Nación, las cosas más importantes generalmente, y eso nos ubica un poco cómo está diagramada la ciudad. Bueno, viene un poquito de esta forma constructiva y de estas normas de la época. La vista de la Plaza de Mayo desde el Cabildo. Se me ve a contraluz.
Esta visita al Cabildo de Buenos Aires nos salió totalmente gratis. Como te lo dejo al inicio del video, verifica qué días y horas son las visitas guiadas para que a ti también te salga guiada esta visita. Sígueme en mis redes sociales. En YouTube me encuentras como Viajero del Mundo. Activa la campanita de notificaciones, deja dedito arriba y déjame un comentario para que me digas qué te pareció este video. En Instagram y en TikTok, Viajero del Mundo P, y en Facebook, Viajero del Mundo Perú. En nuestro próximo capítulo nos vamos al barrio pintoresco de Caminito, al barrio de La Boca, al barrio donde está este místico estadio en donde vamos a poder ver toda su historia de este barrio y del estadio. Vamos a caminar por sus calles, ver por qué es que se llama Caminito, a qué se refiere, qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos dice cada lugar o cada calle de este barrio que sin duda cuando visitamos Buenos Aires queremos ir a visitarlo de todas maneras. No te pierdas el siguiente capítulo, que seguimos en Viajero del Mundo, viajando por todos lados.